Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias a todos los hermanos que se están conectando. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha regalado, que podamos gozar de su presencia. Amén. El día de hoy les quiero traer una pequeña reflexión. Amén. Yo sé que estamos atravesando situaciones muy difíciles, amén. Todos los estamos viviendo, el mundo entero está siendo azotado por esta pandemia, amén. Yo sé que muchas veces nos podemos sentir afligidos, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, amén. De repente nos podemos preguntar por qué Dios permite todas estas situaciones, amén. Muchas personas les he escuchado decir que juzgan a Dios y le catalogan de ser un ser malo por la situación que estamos viviendo. Pero esta tarde quiero traerles una pequeña reflexión acerca de la misericordia de Dios, amén. Entonces, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Les invito a que podamos hacer una oración antes de empezar con la palabra. Amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, con temor y con temblor, Padre Santo. Te pedimos que seas tú ayudándonos en todo momento, Padre. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todo aquello que hacemos que no te agrada, Señor, porque somos seres imperfectos, Padre, pero solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos cobijas, solo tú nos prestas abrigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, que va a ser predicada tu palabra, Padre, tú estés con nosotros, Señor, que nos llenes de sabiduría, que nos llenes de entendimiento, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser atesorada en nuestros corazones, que pueda ser puesta por obra, Señor. Yo te pido que tomes el control de mi vida, Señor, que lo que hable, Señor, sea palabra que proviene de ti, Padre Santo, que tú pongas un carbón encendido en mis labios, Padre, y que podamos aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Quiero que me acompañen el día de hoy. Vamos a buscar en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 22 y 23. Amén. Bienvenidos sean todos los hermanos que se están conectando. Gracias porque, como dice el pastor, la palabra del Señor no está presa. Aunque no podamos estar en las iglesias, pero la palabra del Señor se tiene que seguir predicando. Amén. Entonces, en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 y 23, dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendita sea la palabra del Señor, ¿no? Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. He escuchado durante este tiempo quejarnos mucho. Nos quejamos por toda la situación que estamos viviendo. Pero tenemos que dar gracias a Dios que Él aún aplica su misericordia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si Él hubiese venido, ninguno de nosotros nos hubiéramos podido ir con Él. No hubiéramos podido partir con Él. Él aún aplica su misericordia y está esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Pero qué es la misericordia? Según el diccionario, la palabra misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación, que eso es lo que aplica el Señor cada día de nuestra vida, el perdón y la reconciliación. La misericordia de Dios se refleja en la cruz de Cristo, un reflejo directo de su amor por nosotros. La misericordia es una extensión y expresión de amor, un acto de bondad,
compasión o favor. La misericordia es una característica del único Dios verdadero. Amén. Yo sé que ante esta situación, en todos los momentos duros que estamos viviendo, no debemos olvidar lo que dice su palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él venció al mundo. Amén. Escuchamos comentarios de gente que no cree en Dios, que se queja porque dice que si Dios existiera, pues estas cosas no deberían de pasar. Amén. Pero no se dan cuenta de que Dios siempre está allí. Dios siempre nos está esperando. Él está en el mismo lugar, en el trono, esperándonos siempre con los brazos abiertos para que nosotros, que cometemos faltas cada día, nos podamos arrepentir, para que podamos correr a sus brazos y Él nos acoja y nos perdone. Amén. O sea, Él siempre está allí. Él siempre ha existido, siempre existirá, porque es nuestro Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Amén. Entonces, ya dice su palabra que por la misericordia de Dios Él aún no ha venido, porque nos está esperando, nos está dando aún oportunidades. Sigue aplicando su misericordia para con nosotros. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Cómo nos ama. Esto me trae mucho a la mente todo lo que tuvieron que vivir el pueblo de Israel cuando Dios los sacó cautivos de Egipto. Amén. Y para eso quiero que por favor revisen en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 3. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3. Dice así: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se me asemeja mucho a todos los comentarios que escucho hoy en día. Nos quejamos de todo, que si el gobierno, que si no podemos salir, que si no podemos trabajar, solamente nos quejamos. Amén. Dios en su momento con el pueblo de Israel, si hubiera sido cualquier otra persona, lo que hubiera hecho es juzgarlos por ser malagradecidos. Pero no, el Señor ciertamente escogió ser misericordioso con su pueblo. El pacto de Dios con ellos estaba fuera de toda misericordia. Él eligió bendecirlos aunque no se lo merecían. Dice en Éxodo 16, 12, dice el Señor: he oído las quejas de los israelitas. Dígales: al atardecer comerás carne, y por la mañana te llenarás de pan. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios. Él respondió a las quejas de los israelitas ¿con qué? Con comida, con agua, con protección y con provisión. Amén. No les pagó como se merecían, sino que les pagó con misericordia, con cuidado. Actualmente nos quejamos por todo, como les decía, porque no podemos trabajar, porque no podemos salir a la calle, porque por tantas cosas nos quejamos de todo, pero no nos damos cuenta de que Dios tiene el cuidado de nosotros. No nos paga como merecemos, nos provee de todo lo necesario, nos tiene sanos, cuida a nuestra familia. Ante esta pandemia que estamos sufriendo, aún por su misericordia estamos vivos. O sea, demos gracias a Dios porque nos mantiene con vida. A pesar de que tenemos dificultades, eso es parte de nuestro proceso. Ahora mismo debemos de entender que estamos en el taller del maestro. Esa es la palabra. O sea, tenemos que formarnos, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que salir a predicar su palabra, porque ya no podemos estar más callados. No es tiempo de darle a conocer, es tiempo de que la gente conozca de que Cristo murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Es
tiempo de hablar la palabra del Señor. Amén. Para que la gente no se pierda, sino que pueda tener una salvación. Amén. Tenemos que gozarnos de que podemos respirar, de que podemos tener un techo en donde cobijarnos. Tenemos que dar gracias en todo momento al Señor. Tenemos que tener una actitud de valoración por todas las cosas bellas que nos regala el Señor. Amén. Otro ejemplo de la misericordia de Dios es la que aplicó en el rey David. David le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inquebrantable. David, un hombre conforme al corazón de Dios, asesinó al gigante Goliat y fue elegido rey. Cometió adulterio con la esposa de otra persona y luego mató a su esposo en la batalla. El pecado tiene el poder de alcanzar incluso a los siervos más fervientes de Dios. Amén. Las consecuencias siempre se convertirán en nuestra realidad, porque sabemos que toda acción trae consecuencias. Pero como lo fueron con David, Dios nunca vaciló en tener misericordia de él, porque Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos a que procedamos al arrepentimiento. Amén. David le decía: cree en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo vemos en Salmo 51, en el versículo 10. David rogó y Dios oyó. El Señor quitó su pecado. Le dijo: no vas a morir. Aunque las consecuencias de nuestras malas decisiones son duras, nuestro Dios siempre es misericordioso. Nunca nos abandona. Muchos estamos hablando actualmente de que lo que está ocurriendo es un juicio de Dios. Amén. Pero debemos de comprender que Él ha permitido que todo esto suceda. Y digo que ha permitido porque yo no lo culpo a Él de lo que está pasando. Muchas veces nosotros somos los culpables porque queremos ser más sabios que Dios. Y desgraciadamente inventamos cosas que van a causar daño a la humanidad entera. Amén. Entonces, si Dios ha permitido que estas cosas ocurran, amén, es porque Él tiene un propósito con nosotros. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere que despertemos espiritualmente y que haya un avivamiento. Es necesario que confesemos nuestros pecados y experimentemos un renovado celo por obedecer la palabra de Dios y vivir una vida santa, que es lo que menos se está viendo en este momento, porque cada uno quiere ir por su lado, cada uno quiere hacer lo que le da la gana, y eso no le agrada a Dios. Él nos dio la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones para saber cómo comportarnos, pero los seres humanos queremos hacer nuestra voluntad, y esto lo podemos ver hasta en el mismo pueblo de Israel, que aún estando viendo todas las bendiciones que el Señor le daba y cómo aplicaba su misericordia en todo momento hacia ellos, aún así le daban la espalda, aún así desobedecían al Señor. Pero ahora estamos en un tiempo en que debemos de tomar conciencia, un tiempo en que debemos de razonar y debemos de saber que el Señor está a las puertas. Nos está dando la última oportunidad para que nos podamos arrepentir y correr a su lado para vivir una vida eterna. Amén. Dios es un Dios misericordioso. De no ser así, todos habríamos sido ya consumidos hace mucho tiempo. La misericordia de Dios fue puesta a prueba muchas veces por el pueblo de Israel, pero al igual que nosotros, ellos tampoco fueron exterminados. Amén. Yo sé que hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, pero Dios es sabio. Nadie puede entender los planes de Dios. Todo lo que estamos viviendo es un propósito del Señor. Es un llamamiento a un avivamiento, a que despertemos, a que no estemos sentados, que podamos, cada día nos levantamos porque sí, no.
Si nos hemos levantado es porque Dios ha permitido que nos levantemos. Es porque Él aplica su misericordia cada día. Porque como dice su palabra, sus misericordias son renovadas cada mañana. No somos nosotros los que tomamos las decisiones. O sea, el Señor solo con hacer así se puede destruir todo. Nuestro mundo se pone en un caos. Todo se pone patas arriba. Y es lo que hemos estado viviendo actualmente. De un momento a otro todos nuestros planes, todos nuestros propósitos han quedado en nada. Gobiernos que no saben qué decisiones tomar. Que el Señor les dé sabiduría para poder aplicarla y poder llevar a cada país a buen puerto. Todos hemos tenido sueños y propósitos que se han visto en la nada de un día para otro. O sea, debemos de tomar conciencia que nosotros estamos aquí no porque sí, sino porque fuimos creados por Dios. Y Él es el que rige nuestras vidas. Amén. Él es el único que nos permite levantarnos y solo podemos darle gracias por estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Amén. Dios es sabio, Él sabe los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Aun cuando las personas del mundo no puedan ver el propósito de Dios en sus vidas, Él lo que quiere es ayudarles. Él nos está dando la última oportunidad. Si Él hubiera querido venir, todos nos hubiésemos quedado, ninguno pudiese partir con Él. Amén. Todos los días le faltamos. Y debemos de entender que Él es el único que nos sostiene, el único que nos perdona, el que nos da aliento, el que nos reconforta. Estamos viviendo por la misericordia de Dios. Él está esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Quiero que veamos en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Nehemías 9:26. Amén. Vamos a ver otro ejemplo de la misericordia de Dios. Nehemías 9:26 dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Amén. Qué insensatez, ¿eh? El hombre es el único ser en el universo que puede pisotear así la misericordia de Dios. En lugar de alabar a Dios por ser tan bueno, en lugar de estar agradecidos y servirle de todo corazón, aunque estamos viendo nuestra canasta llena de bendiciones, dice el texto que aún así le damos la espalda al Señor. Amén. Y nos rebelamos contra Él. Dios, en su misericordia, les envió profetas al pueblo de Israel, pero ellos en su pecado los despreciaron y los mataron. Quizás usted que me está escuchando ahora mismo estará pensando qué malagradecidos estos judíos, ¿no? Pero puede que nosotros juzguemos a la ligera, pero si nos paramos a pensar un momento, ¿qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Nos estamos comportando de la misma manera que lo hizo el pueblo de Israel. Estamos viendo los milagros del Señor. Estamos viendo cómo nos sustenta, cómo nos ayuda. Y aún así nos rebelamos contra Él. Aún así echamos en poco la misericordia que Él tiene cada día con nosotros. Hermanos, cuando tenemos la canasta llena de bendiciones, ¿nos acordamos de Dios? Una pregunta. Mientras más tienes, ¿estás más dispuesto a servirle? Probablemente no. Porque desgraciadamente cuando todo va bien, la tendencia es a olvidar a Dios y a rebelarnos contra Él. No le damos el lugar que se merece en nuestras vidas. El Dios que tenemos literalmente es incomprensible. Él es el único
que conoce es el único sabio. Nosotros no podemos comprenderle, porque es difícil entender cómo Él se deleita cada día en darnos misericordia cuando nosotros día tras día le fallamos. Incontables veces le fallamos. Dios prefiere la misericordia a estar enojado con nosotros. Qué bueno es Dios, hermanos. Amén. Esto es algo que debemos aprender también nosotros, que tenemos que preferir la misericordia, la compasión y el perdón antes que el enojo, el odio y las rencillas. Amén. Quiero que veamos 5 formas de poder ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y la primera de ellas es la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Eso es una de las misericordias que nos da el Señor. Esto, si me acompañan por favor en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Dice que en este versículo, Dios, como mencionamos hace un rato, no solo espera que nos arrepintamos, sino que también realizó el sacrificio necesario para que tal arrepentimiento fuera efectivo. Él dio su ejemplo, Él se sacrificó primero por nosotros, nos dio ese paso a poder obtener la salvación. Él se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, esa es la misericordia de Dios, que se entregó por nuestros pecados. Amén. También podemos ver el perdón, es otra forma de la misericordia de Dios, que esto lo podemos ver en Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. ¿No? En el perdón del Señor. En este pasaje del Antiguo Testamento, Esdras está confesando los pecados del pueblo de Israel a Dios. En el verso 17 dice: tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aún después de haber recibido a Jesús en el corazón, nosotros podemos fallar, porque como dije, somos seres humanos imperfectos. Pero ¿qué hace Dios? Aplica su gran misericordia y nos perdona cada día de nuestras vidas. Amén. Otra forma de ver la misericordia de Dios es la compasión. Y esto lo podemos ver en Nehemías 9:31, que dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. En este pasaje dice, habla de la clemencia de Dios. Dios es un Dios que tiene compasión del hombre porque se acuerda de nuestra frágil condición. ¿Y cuál es nuestra frágil condición? Esto lo podemos ver en el Salmo 103, en el versículo 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, no somos más que polvo. Y sin embargo el Señor aplica su misericordia cada día con nosotros. Imagínense cuánto amor hacia unos seres tan insignificantes que somos polvo nada más. Imagínense la compasión que aplica el Señor. Otra forma de la misericordia es la provisión. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 5,
versículo 45. Estamos hablando de la provisión. Dice que Dios hace que el sol y la lluvia salgan sobre buenos y malos. El sol y la lluvia son necesarios para que la tierra dé sus frutos, para que los animales sacien su sed y se alimenten, para que muchos procesos naturales se lleven a cabo y así el hombre tenga de dónde tomar, cómo proveerse de pan, de agua, de leche, bueno, y de muchas cosas más. Amén. Él da igual si es bueno o es malo la persona. Él aplica la misericordia para todos y hace salir el sol para buenos y malos. Amén. Y en cuanto a la corrección, esto lo vemos en Job, en el capítulo 5, versículo 17. Y aquí habla de que la corrección de Dios es una muestra más de su misericordia. Porque si Él no tuviera cuidado en corregirnos, ¿quién sabe a dónde estaríamos? Pero su corrección endereza nuestros pasos, de modo que no vayamos en dirección a la perdición. Somos afortunados de que Dios nos corrija, hermanos. Debemos de sentirnos afortunados de que Dios nos corrija, porque está aplicando su misericordia. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que caminemos en obediencia. Quiere que todos vayamos a la eternidad con Él, de que todos le alabemos. Cuán grande es la misericordia del Señor. Amén. Y ahora, ¿cómo saber nuestra actitud frente a tanta misericordia? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros frente a toda la misericordia que nos regala el Señor cada día? Por supuesto que hay muchas más muestras de la misericordia de Dios, pero la pregunta es, ¿nosotros cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar ante la misericordia del Señor? Primero, siendo misericordiosos. Dios espera que al darnos tanta misericordia, nosotros también demos misericordia a los demás. No puede ser que Dios, siendo tan bueno con nosotros, y que nosotros no lo seamos con nuestros prójimos. Amén. Segundo punto, tener una actitud de arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar misericordia? Confesar nuestros pecados. No basta con aceptar que somos malos y que hemos hecho cosas indebidas. Hay que cambiar el rumbo. Hay que dar un giro de 180 grados y dejar atrás todo aquello que no está bien. De esta manera dice la Biblia que alcanzaremos misericordia. Como tercer consejo, no jugar con la misericordia de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios, hermanos. Esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29. Dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El tiempo que Dios espera para que nos arrepintamos debe ser aprovechado. Si jugamos con su misericordia, sería como pisotear la sangre de Jesús que nos lava de nuestros pecados. ¿Amén? Estos son los 4 consejos en cuanto a qué actitud debemos de tener nosotros frente a la misericordia del Señor. La Biblia dice también que la misericordia de Dios es para siempre. Eso es absolutamente cierto, pero los que no somos eternos somos nosotros, hermanos. Nosotros no somos eternos. La misericordia de Dios sí, y su fidelidad también, pero nosotros estamos solamente de paso. No sabemos cuándo será el momento que nos toque partir de este mundo. No somos eternos. Así que debemos aprovechar este tiempo de gracia de Dios sobre nosotros para vivir arrepentidos y en paz con Él. Amén. Él nos ha dado 1001 oportunidades.
Y yo sé que hay muchas personas que creen que todavía la venida del Señor no está cerca. Lo ven como lejano. Yo desde que tengo uso de razón vengo escuchando que ya viene el Señor. Pero es que no lo tomemos por tardanza, hermanos, porque todas las profecías se están cumpliendo. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La venida del Señor está cerca, está a las puertas. Amén. Todo se está cumpliendo, estamos en tiempos finales. Hermano, tú que me estás escuchando, o si hay personas que no han aceptado al Señor, si me están escuchando en este momento, yo los invito a que se reconcilien con el Señor, a que aceptes a Cristo en tu corazón, a que hagas un cambio en tu vida, porque el Señor está a las puertas. Él es el único que nos puede cambiar, es el único que nos reconforta, es nuestro único apoyo. Su fidelidad es para siempre. Esa es una de sus características. Amén. Él es el único que nos puede renovar, nos está dando nuestra última oportunidad para ponernos a cuentas con Él. Es hora de venir a los pies del Señor. Es tiempo de humillarnos, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de reconciliarnos con el Señor. Amén. Que sin Él no somos nada, no somos nada. Como les dije, todos habíamos hecho planes y nuestros planes se han ido así. No somos nada más que polvo, polvo en sus manos. Amén. Así que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, todos los gobiernos, todas las potencias mundiales, todo lo que se habían programado para este año, todos teníamos sueños, pero lo único que podemos hacer es ponerlos delante del Señor, ponerlos delante de la presencia del Señor, pedir que Él nos dé sabiduría, que Él nos dirija, que Él siga aplicando su misericordia. Amén. En un abrir y cerrar de ojos nos damos cuenta que no somos nada, que debemos depender absolutamente de Dios en todo momento. Si usted sabe en su corazón que debe ponerse a cuentas con el Señor, le invito a que lo haga lo antes posible. No sabemos cuándo sea el día en que Dios decida llevarnos a la eternidad. Puede ser esta misma noche, no lo sabemos. Lo mejor es valorar la misericordia de Dios, agarrarnos a nuestra salvación e ir a habitar por siempre con Él en la eternidad. Este es el consejo que yo les puedo dar en el día de hoy. Espero que pueda ser de ayuda para cada uno de nosotros, que podamos ponerlos por obra, que recapacitemos, que reflexionemos que sin Dios nada somos, que lo único que nos mantiene con vida es su infinita misericordia, porque el Señor es misericordioso, es compasivo, nos ama con todo su corazón y está esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros procedamos al arrepentimiento verdadero, que le busquemos de corazón, que le sirvamos con amor, con todo nuestro ser. Es lo que yo les puedo decir en este momento. Muchas gracias a todos los hermanos y que el Señor me los bendiga, que nos siga ayudando, que nos siga teniendo llenos de su misericordia. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos.